Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 131 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como espíritu emprendedor, acción humana eficaz, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Carambolas neuronales. Papá, buenos ¿Qué tal? días. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, me alegro muchísimo. Eh, Ujú. quería que entráramos en materia porque esta conversación creo que es muy interesante. Eh, y en tu artículo hablas de una reciente investigación que se ha publicado en la Universidad de Georgetown en Washington, la capital de Estados Unidos, donde han determinado que el mejoramiento de la capacidad de razonamiento verbal se ve influido por el contacto previo con otras formas de aprendizaje que tienen que ver con temas que implican especialidad, perdón, espacialidad, con lo relacionado con mapas o con diseño de ciudades. Entonces, lo que nos formulamos acá a manera de preguntas activadoras es si tendrá la práctica del deporte, por ejemplo, alguna influencia sobre el aprendizaje conceptual, o si nos conducirán los trabajos manuales que realizamos hacia ganancias o beneficios cognitivos, o si además del deleite podrá producirle a un estudiante, ¿qué podrá producirle a un estudiante el contacto con la poesía, por ejemplo? Ujú. Te cedo la palabra para que nos cuentes de dónde te sale todo esto. Ok. Eh, a mí, desde que apareció el boom de la neurociencia, hace tal vez, no sé, una década o un poquillo más, ¿verdad? Me llamó mucho la atención porque la neurociencia no se ocupa solamente de cosas relacionadas con el aprendizaje, se ocupa de otra serie de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la, la restauración de funciones cuando una persona sufre un accidente vascular cerebral, ¿verdad? Se te infartó una parte del cerebro que tenía que ver con una determinada cosa, por ejemplo, alguna función motora, y vuelves a aprender a caminar a base de esfuerzos, ¿verdad? Hay, hay un principio en la neurociencia que yo no lo entiendo muy bien, pero me resulta sugestivo desde el punto de vista intuitivo, ¿verdad? Eh, dice, eh, dice neuronas que se disparan conjuntamente, permanecen juntas, ¿verdad? Y eso quiere decir que si una persona tiene un accidente cerebral y pierde, digamos, el control de una pierna, ¿verdad? Entonces, luego, con ejercicios, empieza a restaurar muscularmente la pierna y a crear espacios en el cerebro. Ya no será el espacio original que se murió por el infarto, sino que empieza a crear funciones en algunas neuronas motoras que hacen que vuelva a tener un movimiento prácticamente normal, ¿verdad? Porque el ejercicio hizo que las neuronas se dispararan juntas y entonces pasan a formar redes neuronales unidas, ¿verdad? Eso es un principio de la neurociencia. A mí siempre me llamó mucho la atención ese tema, ¿verdad? Siempre me llamó mucho la atención. Es maravilloso lo que el cerebro nuestro hace para influir en el entorno, pero es maravilloso también lo que el entorno puede hacer para influir en nuestro cerebro. Lo llamativo esta investigación de Georgetown University es que da un pasito en el sentido de que el entorno puede influir en el cerebro. O sea,
el currículum, ¿verdad? El conjunto de cosas que un estudiante tiene que estudiar no solamente son el vehículo para que él aprenda, sino que el currículum en sí influye en el cerebro. Y eso a mí me pareció maravilloso porque yo durante mucho tiempo he estado planteándome intuitivamente cosas como esas. Por ejemplo, mira, en mis largas, múltiples horas de trabajo con ejecutivos, siempre me ocurrió que cuando veía a una persona con unas determinadas características, no voy a ser tan exagerado como para decir, con estas 12 características comportamentales. No, eso de que ves un participante de un grupo de ejecutivos y dices, uy, este tiene esa cosa que yo detecto y que no logro definir. Y al final, a la hora del café, le preguntas, ¿usted fue Boy Scout? Sí, sí, yo fui Boy Scout. Y tengo una listilla de interior de Boy Scouts famosos que creo que son como son y han logrado lo que han logrado porque eran Boy Scouts. Y entonces, ¿qué hay? ¿Qué hay en los Scouts? ¿Verdad? ¿Qué hay en los Scouts? ¿Qué es lo que hace? Ahora lo sigo diciendo intuitivamente. ¿Qué es lo que se hace? Hace que un muchachito de 10 años que de pronto fue llevado por ahí a un área eh, silvestre, ¿verdad? Y le dicen, bueno, ahora sí, aquí lo que cocinemos, lo que nos comamos y tal y cual, tiene que ser con fuego, que nosotros hagamos con leña, porque no trajimos una bolsa del súper con carbón, con unas piedras que convertimos en una cocina, ¿verdad? No es que llevamos por ahí una hornilla de gas para cocinar en el campo. ¿Qué es lo que hace todo eso en el cerebro de una persona? Bueno, uno puede fácilmente, si nos mantenemos en el territorio puramente literario o en el territorio de la intuición, uno puede decir, hombre, lo hace independiente, lo hace, eh, ¿cómo se dice? Resourceful. Lo hace eso, ¿verdad? Lo hace capaz de echar mano a recursos que sirvan para resolver un determinado problema o situación en la que está, ¿verdad? Eh, ¿qué más lo hacen? Lo hacen vivir el equipo, no es cosa de nosotros somos este equipo y tenemos que tenernos confianza y comunicarnos. No, es simplemente que si no haces equipo no comes o si no haces equipo no logras levantar la tienda de campaña y tal. Bueno, eh, todo eso deja cosas ahora me parece a mí que con más razón podemos decirlo después de este hallazgo de la Universidad de Georgetown, que deja cosas en el cerebro, ¿verdad? Y bueno, concretamente, la investigación esta eh, va según este esquema. Tú tomas unos cursos que tienen por propósito que la gente mejore su razonamiento verbal, ¿verdad? Tomas unos cursos de redacción o de lógica o de oratoria o de retórica o de composition, ¿verdad? Bueno, ya lo dije, ¿verdad? De redacción. eh, y enseñas, no sé, pues enseñas lógica, enseñas gramática, enseñas formas de convencer, enseñas argumentaciones, enseñas sesgos de la mente, etcétera. Pero ellos formularon la hipótesis de que otras cosas externas a esos cursos de desarrollo de la capacidad de razonamiento verbal podían tener influencia. Y entonces tomaron personas que hubieran hecho cursos con altos componentes de espacialidad, ¿verdad? Yo creo que un curso como geometría, trigonometría, tiene altos componentes de especialidad, de espacialidad. Aquella cosa de la física donde te enseñaban, no se llamaba así, pero te enseñaban cosas relacionadas con el rebote, ¿verdad? Eh, dos bolas en una mesa de billar, con una le das a otra
y entonces aquella sale en un determinado ángulo para que haga la carambola. Por eso el artículo se llama carambolas neuronales, ¿verdad? Porque se me pinta en la mente la mesa de pool donde haces un tiro con una determinada finalidad, no inmediata, sino indirecta, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí la finalidad indirecta es, bueno, enseñémosle a la gente, un curso era de componentes, con componentes espaciales. Por ejemplo, diseñemos una ciudad para que esa ciudad consuma la menor cantidad de energía. Entonces, claro, lo que tienes que hacer es que la mayor cantidad de población quede cerca de los centros a donde necesita visitar, ¿verdad? Tiene que visitar el supermercado. Entonces pongamos el supermercado de manera que los recorridos de toda la comunidad se minimicen. Pongamos el colegio, ¿verdad? En un punto donde le quede lo menos lejos a toda la gente, etcétera. Bueno, daban estos cursos y hacían la investigación de que personas que tomaban estos cursos de alto componente en espacialidad tenían mejor rendimiento en los cursos de habilidad de razonamiento verbal. Y esto es maravilloso, ¿verdad? Porque entonces uno se pone a pensar, yo me puse a pensar inmediatamente, y es algo que creo que dice el artículo y que tú lo vivirías mejor que yo. El fútbol bien jugado, ¿verdad? No la mejenga. El fútbol bien jugado es un deporte de altísimo componente espacial, y no solamente de un alto componente espacial, sino que entra en juego la dinámica del tiempo, ¿verdad? Tú, como dice el artículo, tú no haces un pase al jugador donde está, sino que se lo haces al lugar accesible para él, donde pueda ser más peligroso para el equipo contrario, ¿verdad? Y entonces me pongo a pensar si a los chiquillos colegiales, imagínate lo que sería que para mejorarles el razonamiento verbal, que es tan básico, ¿verdad? Para mejorarles el razonamiento verbal, la receta fuera que jugaran fútbol un par de horas durante la semana. Los chiquillos aplaudirían. ¿Por qué? Porque para los 12, 13 años es más lindo jugar fútbol que estudiar gramática, ¿verdad? Y bueno, entonces el artículo me resulta bien movilizador precisamente por esas perspectivas que plantea. El comentarista del artículo dice, por ejemplo, eh, imaginemos, imaginemos que antes se pensaba que para mejorar la capacidad de aprendizaje había que intervenir en los procesos cognitivos y tal y cual. Bueno, ahora lo que decimos es que es posible, eh, sin intervenir en los procesos cognitivos, intervenir en el currículum y decir, oh no, mire, antes de que el chico estudie, no sé, antes de que el chico estudie filosofía, es muy importante que haya pasado por estos otros cursos ricos en espacialidad, ricos en la consideración del tiempo, ricos en no sé qué, y entonces resulte que a lo mejor un buen curso elemental de física te predispone positivamente a tener buenos resultados en un curso de filosofía. Esto me parece a mí, me sigue pareciendo maravilloso. Recuerdo por ahí a un autor que dice que no se sabe cómo el ser humano pasó de nuestros antepasados que no pensaban a un ser que piensa como pensamos nosotros, ¿verdad? Y decía, yo no sé cómo ocurrió, en un científico, yo no sé cómo ocurrió eso, dice, pero si un día alguien lo descubriera, yo tomaría
todos mis ahorros para contratar un avión de esos que hacen señales de humo en el aire, para que fuera haciendo por todo el aire signos de admiración. Y a mí casi que me da por gastarme una platilla en que un avión salga a hacer unos 2 signos de admiración por este descubrimiento de la Universidad de Georgetown. Yo no soy tan apasionado como tú en temas de neurociencia, pero sí es algo que me ha despertado la curiosidad en los últimos años. Y tengo algunas reacciones a tu comentario introductorio. La primera es que eh, con el nacimiento de mis dos hijas estudiamos la neurociencia del neonato, Sí. ¿verdad? Y muchas de las primeras nuevas conexiones neuronales que desarrolla un bebé recién nacido, las desarrolla a través del proceso de lactancia, literalmente del ejercicio de succión, ¿verdad? Con los labios, con la Sí, mandíbula, con la claro. lengua. Esa es la mayor coordinación de movimiento que logra hacer un bebé recién nacido y ya viene programado para hacerlo, ¿verdad? Es instintivo, mamar es instintivo. Ujú. Y eso es tan importante para ese recién nacido que muchas veces, bueno, come en exceso para empezar, porque continúa mamando a pesar de que ya está lleno y entonces a ratos vomita, a ratos se le hace un cólico de tanto que comió, pero después queda tan cansado de mamar y de todo el esfuerzo mental que hizo que duerme y duerme y duerme y duerme. Y como ya sabemos, cuando dormimos se almacenan los conocimientos recién adquiridos y se robustecen las conexiones recién establecidas. Lo segundo es que conforme vamos avanzando, incluso ya a los 3 meses de edad o incluso antes de esa edad, todavía dentro de ese primer trimestre de vida, empezamos a desarrollar capacidad motriz con ambos lados del cuerpo, lo cual quiere decir con ambos lados del cerebro, y empezamos a estimular bilateralmente nuestro cerebro que está separado en dos mitades. Solíamos entender que una mitad del cerebro dominaba la mitad opuesta del cuerpo, pero hoy sabemos que efectivamente una mitad del cerebro domina la otra mitad del cuerpo, pero que su desempeño es aún mejor si se apoya en la otra mitad del cerebro, ¿verdad? O sea, si solo funcionara la mitad de nuestro cerebro, probablemente solo podríamos mover la mitad opuesta del cuerpo, pero el hecho de que nuestras dos mitades funcionan de manera sinérgica nos permite hacer un montón de cosas que no podríamos hacer si solo las hiciéramos con la mitad del cerebro. Eh, Después está el otro tema que me parece fascinante y creo que ahí estamos empezando a descubrir como civilización a través de la ciencia cerebral y de la neurociencia, que esa neuroplasticidad, la capacidad que tienen nuestras neuronas de irse modificando conforme vamos realizando diferentes tareas físicas y exponiéndonos a diferentes circunstancias de nuestro entorno, también va generando un impacto a nivel genético y va haciendo pequeñísimas modificaciones, que es lo que se llama epigenética, ¿verdad? Entonces, experiencias traumáticas o experiencias muy emocionantes van generando una pequeña marca genética. Esto explica que al nacer empezamos a aprender con, con un condicionamiento genético bastante parecido al que tienen nuestros padres cuando nacemos. No tenemos que volver desde cero a como eran los seres humanos que nacieron hace 20.000 generaciones, sino que nacemos ya con un desarrollo genético que nos permite aprender diferentes cosas a diferente velocidad y exponernos a diferentes circunstancias del entorno. Eh, Eso me lleva a pensar que aunque ya hayamos pasado nuestra edad reproductiva, nuestros genes tienen enorme valor como información en el código que hemos logrado
almacenar y desarrollar a lo largo de nuestras vidas, que podría utilizarse, bueno, para mejorar algún órgano del cuerpo para nosotros o para alguna otra persona. Y conforme avanzamos en biotecnología y en biogenética, sabemos que cada vez está más cerca la posibilidad de que si me falla un órgano, qué sé yo, me falla un riñón, se pueda producir en un laboratorio un nuevo riñón a partir de células madre con unas células que provengan de un organismo cuyo aprendizaje le permita ser más apto para la necesidad que tengo yo, la necesidad específica que tengo yo, de un riñón faltante, de la edad que tengo, de las circunstancias en las que convivo, de la salud que he tenido a lo largo de mi vida, física, mental y demás. Eso es muy interesante. Y lo último es que recientemente, esta semana terminé de leer un libro que se llama The Attributes, los atributos, escrito por un profesor de Navy SEALs, ¿verdad? Que son estos soldados militares de élite del ejército estadounidense, que es una rama del ejército que existe desde 1943. Entonces, los primeros soldados estadounidenses que entrenaron bajo estos principios, pues obviamente que estos principios han evolucionado a lo largo de los últimos 79 años, pero los primeros soldados que entrenaron fueron para hacer intervenciones quirúrgicas durante el día de, ¿verdad?, la invasión de Normandía. Y a lo largo de las décadas ha evolucionado el programa y hoy en día es muy popular y los soldados altamente condecorados, con mucha experiencia, aspiran a entrar dentro de ese régimen especial de soldados de élite, para lo cual tienen que pasar por un entrenamiento brutal y bastante difícil. Y entonces este profesor que escribe el libro trabajó durante 30 años con esta población de gente y le resultaba sorprendente que a pesar de la capacidad y destreza y condecoración y experiencia que tenían estos soldados, el 85% de ellos fracasaba en el intento de entrar al programa. Entonces se puso a estudiar qué era lo que hacía que un aplicante aprobara y que otro reprobara. Y entonces logró llegar a una configuración de 25 atributos agrupados en 5 temas diferentes que le permite saber de antemano cuáles tienen mayor propensión a entrar al programa Ajá, según el ujú, nivel de desarrollo que tengan esos atributos en la ujú, persona. ujú, Y esos atributos no son destrezas. Destrezas son cosas que podemos aprender, pero los ujú, atributos ya los traemos adentro. Solo ujú, que algunas personas tienen algunos atributos más ujú. desarrollados que otros, pero todas las personas podemos conscientemente cultivar cada uno de esos Ajá, atributos a lo ujú, largo de nuestras vidas, ¿verdad? No quiere ujú, decir que todos tengamos lo que se necesita para ser un soldado de élite, porque ujú, además se necesita un tipo de destreza física que no todo el mundo tiene, ujú. pero sí significa que podemos llegar a ser un tipo de persona con el carácter y con la identidad y con la voluntad que tienen uno de estos soldados. Ujú, Y todo eso tiene que ver con los estímulos que han recibido esas personas desde que nacen para tener esa robustez en algunas de esas características, de esos rasgos humanos. ujú, ujú. Bien, bien llamativo, ¿verdad? Lo que comentaba sobre las dos cámaras cerebrales es llamativo. A mí siempre me hizo mucho impacto darme cuenta de que sí, efectivamente son dos lóbulos cerebrales, ¿verdad? Izquierdo y derecho, y están interconectados. Así como tú dices, un solo lado del cerebro funcionando y tal, no funciona tan bien como los dos interconectados. Lo llamativo que me encontré es que la conexión nerviosa entre los dos lóbulos cerebrales se llama el cuerpo calloso. Me imagino yo, como uno de esos cables de multicomponentes, ¿verdad? Que se usan hoy en día en tecnologías de información y comunicación, para conectar los dos esferas, los dos núcleos cerebrales. Y este no es el cuento es que las mujeres
tienen el cuerpo calloso más desarrollado que los hombres. Sí, por eso las mujeres son más capaces de multitasking que los hombres. Y concretamente las mujeres son capaces de atender con igual atención a algo que está ocurriendo en su campo visual izquierdo y a algo que le están contando por el oído derecho, ¿verdad? Eso me parece una maravilla, ¿verdad? Y posiblemente es lo que hace que las mamás sean tan capaces de soportar el estrés del ruido de los niños, las múltiples demandas a su atención mientras están haciendo unas determinadas cosas, por ejemplo, en el trabajo por Zoom, ¿verdad? Eso creo que es algo bien, bien llamativo. Mencionabas también algo que me recuerda un gran hallazgo de la neurociencia y que es que antes considerábamos que el número de neuronas era fijo, ¿verdad? Se decía que el número de neuronas era fijo y las que pierdas por un golpe, por una anestesia total o por una borrachera, esas no se reemplazan, ¿verdad? Pero hoy en día se sabe que las neuronas son reemplazables, ¿verdad? Que hay centros cerebrales que producen nuevas neuronas y eso es esperanzador, ¿verdad? Porque perdemos neuronas por diversas razones, pero también podemos eh, activar o que el organismo produzca nuevas neuronas. Eso es muy esperanzador, especialmente para la gente de la tercera edad que antes decían, no, es que ya mire, como tiene tal edad, eh, ya no puede aprender no sé qué, pero un día de estos me decía alguien muy respetable, dice, hay gente de 80 años que inicia una carrera de ingeniería. Yo no me siento como para eso, pero sí, fíjate que hay esa posibilidad que antes estaba negada para cualquiera que ya llegara a los 60, ¿verdad? Bien, bien llamativo eso que mencionas de la epigenética, ¿verdad? Y hay algo que me ha ocurrido a mí con la neurociencia, y es que una serie de cosas que antes eran puras intuiciones, aunque fueran de gente muy seria, eh, hoy se han venido a comprobar. Había un famoso librito cuando yo era adolescente que se llamaba Control Cerebral. Y entonces yo leía Control Cerebral, decía cómo estudiar, cuáles eran las mejores formas de leer y de estudiar y tal y cual. Y este librito trataba una serie de temas, ¿verdad? Por ejemplo, trataba el control de las emociones. Y entonces decía qué hacer cuando uno sentía que estaba en una situación atemorizante. Decía qué hacer cuando uno tenía ansiedad. Yo no me acuerdo si se llamaba ansiedad en ese tiempo, pero cuando uno tenía ansiedad y tal. Y hoy me las encuentro, que de pronto están hablando de formas de estimular el nervio vago, ¿verdad? Y producir mayores posibilidades de dominar ciertas emociones. Por ejemplo, te dicen que en un caso de ansiedad, digamos, alguien se queda pegado en un elevador y entonces se asusta. ¿Qué le conviene hacer? Bueno, le conviene respirar profundo. Y era una cosa que decía el librito aquel, que cuando teníamos ansiedad había que respirar profundo, pero no decía por qué, lo decía intuitivamente. Bueno, hoy se sabe, estimula el nervio vago y nos produce un tipo de emociones distintas. Eh, por ejemplo, los baños cerebrales, de los baños forestales de los japoneses, ¿verdad? Que tú sabrás cómo se llaman en japonés, pero ok, esos baños forestales que no teníamos idea de qué era lo que producían en el organismo. Bueno, hoy se sabe qué es lo que producen en el organismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que producen en el cerebro y por qué nos producen, sobre todo si son continuados,
una sensación de bienestar, de optimismo, de inclinación a hacer cosas y tal. Todo esto yo creo que es importante. Creo que, bueno, no creo. Ya se anda hablando de unas ciencias, se llaman ciencias del cerebro, de la mente y de la educación. Antes las personas se hacían educadoras, estudiaban educación. Sí, tenían cursos de psicología. Creo que no tenían cursos de anatomía cerebral, ¿no? Eh, y hasta ahí llegaba el máximo que las ciencias de la educación podían hacer como para enriquecerse. Bueno, saber un poco de psicología y tal y cual, que psicología sería lo correspondiente a la parte de la mente en esas ciencias, ciencias del cerebro, de la mente y de la educación. Pero la parte del cerebro en esa trilogía de esas ciencias que se están desarrollando apenas. No todas las universidades tienen un programa, una maestría, digamos, en ciencias de la educación, de la mente y del cerebro. Pero la parte nueva es la relacionada con el cerebro, que es todo lo relacionado con la neurociencia, ¿verdad? Hay una señora que yo no me acuerdo si he mencionado aquí y tampoco me acuerdo cómo se llama. Eh, tiene un libro que se llama Mejores Aulas, Mejores Aulas. Y ha tomado una serie de prácticas educativas que se usaban en el pasado, que se recomendaban en el pasado, y ella les ha hecho el análisis, algo así como 50 prácticas educativas, y les ha hecho la conexión entre la práctica y el fundamento neurocientífico. Y entonces tiene unas recomendaciones bien gruesas de qué deberíamos hacer en el aula los maestros según la neurociencia. Eso me parece que es un avance grande en el puro arranque de la neurociencia. Esto va a seguir y yo me imagino que eh, va a revolucionar las actividades de aprendizaje, ¿verdad? Hasta el momento, como educación era básicamente educación, no contemplaba cosas relacionadas con la mente ni cosas relacionadas con el cerebro. Entonces, pues eran los maestros los que decían cómo se enseñaba y cómo se aprendía. Y te acuerdas que clásicamente se decía que la ciencia con sangre entra. Sí, cuando un estudiante llegaba y decía, esto es muy difícil, profesor, yo de que no lo entiendo, dice, siga leyendo, porque la ciencia con sangre entra, ¿verdad? Se usaba no solo para eso, el con sangre entra, se usaba también para castigar al estudiante. Dice, ah, no, se sabe las tablas de multiplicar, démelo con una regla por la mano. Eh, Eso creo yo que la neurociencia va a enriquecer mucho las maneras de enseñar y de aprender. Y eso, desde luego, en una sociedad del conocimiento va a ser de altísima importancia, ¿verdad? Uno de los 25 atributos de este libro que te mencionaba eh, el nombre lo traduciría como compartimentalización. Ujú. Y se trata de la capacidad de nuestro cerebro o de nuestra mente en realidad de rápidamente cambiar la atención de una actividad en la que estamos plenamente eh, metidos a otra. Pero no quiere decir estar saltando de una actividad a otra, ¿verdad? Estar saltando de una actividad a otra es lo que estos dispositivos nos han hecho, ¿verdad? Ujú. Y entonces estamos saltando de una actividad a otra y nuestro cerebro no logra plenitud en la dedicación del tiempo para ninguna de ellas. Mientras que la compartimentalización lo que quiere decir es plenitud y presencia en una actividad
pero la capacidad de cambiar rápidamente a otra. Y ese es uno de esos atributos que ayuda a pronosticar el éxito de aprobar una prueba de soldados de élite. Y eso creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Que estos dispositivos tienen una enorme cantidad de beneficios, pero los perjuicios que tienen dan ganas como de tirarlos a la basura, porque que nos deterioren un atributo tan esencial y tan valioso, que es nuestra capacidad de presencia plena y nuestra versatilidad para movernos de una actividad a otra, eso siento yo que es un deterioro cognitivo para nuestra especie. Lo otro es que cuando mencionabas tercera edad lo anoté acá porque biológicamente nuestra condición humana sigue siendo la misma que hace 2 millones de años, ¿verdad? Entonces, nuestro cuerpo humano crece hasta los 20 años en el caso de las mujeres, hasta los 25 años en el caso de los hombres, pero a partir de los 35 empieza el envejecimiento. Empezamos a envejecer a los 35 años. Entonces, a partir de los 35 años, tenemos que empezar a hacer actividades físicas, cuidado de las rutinas del sueño, hidratación y nutrición para alargar la vejez. Entonces, nuestra biología sigue siendo la misma. Nosotros tenemos una infancia, hay una adolescencia, hay una adultez temprana, y a partir de los 35 empezamos a hacernos viejos. Y bueno, hay gente que a los 50 años ya está vieja, ¿verdad? Y hace 20.000 años, a los 50 años, pues ya eran los ancianos, ¿verdad? De la civilización, en muchos casos. Entonces, ¿qué actividades tenemos que hacer a partir de los 35 para prolongar la vejez? Creo que es clave. Y mucho tiene que ver con nuestra capacidad cognitiva y con la plasticidad del cerebro y cómo nos mantengamos activos aprendiendo en todo momento, ¿verdad? Alguna vez te conté de una vez que estuve andaba en un bar una tarde y estaba tocando piano un señor mayor. Y cuando hizo una pausa, se vino para mi mesa, que era la única donde había gente, y se sentó. Y ahí nos comenzó a conversar y le pregunté que si había tocado piano toda la vida. Y me dijo, vea, yo tengo 87 años. Y cuando yo me pensioné, de repente sentí que me estaba muriendo de inactividad. Y me metí a tocar piano a los 72 años. Entonces tengo 15 años de tocar piano. Y a mí desde entonces, eso fue hace 30 años, desde entonces siempre tengo claro que en el momento en que cambie la intensidad de mi actividad laboral, me gustaría ponerme a hacer cosas que me gustan, como la música, para mantener ese estímulo en el desarrollo del cerebro. Lo otro es que te he comentado en estas últimas semanas que he estado haciendo un programa educativo, un programa ejecutivo de formación profesional en un instituto de gerencia suizo. Y ha sido maravillosa la experiencia y me ha tomado casi la totalidad del curso. Hoy termino la cuarta semana de 5. Me ha tomado 4 semanas entender qué es lo que hace este curso tan interesante. Y bueno, comparado con otros programas ejecutivos y con otra formación académica que he hecho, aquí la semana empieza con una primera etapa que son 6 lecciones en video. Pero cada una de las lecciones dura entre 2 y 8 minutos. Entonces, lo que hacen es que en cada una de estas lecciones te enseñan un concepto y te lo enseñan así, una pinceladita de concepto, solo para que sepas que ese concepto existe y de qué se trata, punto. Tal vez te dan un ejemplo y demás. Entonces, en 25 minutos cubres todas las lecciones de la semana. Y
en cualquier momento puedes ir a volverlas a ver porque son pocas, no son Sí. horas de lecciones, Ujú, son ujú, 25 ujú, minutos de lecciones. ujú. Luego te recomiendan unas lecturas a las cuales hay que dedicarles tal vez un par de horas, sin las cuales no entenderías las tareas que te dejan en la semana. Entonces, inmediatamente después de ver las lecciones en video, hay que ponerse a leer para poder hacer la tarea. No hay cómo saltarse las lecturas. Y después de hacer las lecturas, tienes tres tipos de tarea. Una tarea individual, una tarea grupal y una bitácora de aprendizaje. Y la bitácora de aprendizaje está alineada con un primer episodio que hay en el programa, que es una conversación con un coach, que así es como se le denomina, un coach, que a lo que te ayuda es a definir cuál es tu propósito y tus intenciones de aprendizaje. Entonces tú decides para qué quieres aprender lo que vas a aprender y entonces conforme lo vas aprendiendo, al final de cada lección, vas trayendo de lo que aprendiste a alinearlo con esos propósitos y con esas intenciones de aprendizaje. Y listo. Y esto, el efecto que ha tenido en mí es que ha provocado una cantidad de tiempo mental todas estas semanas a estar pensando en las cosas que estoy aprendiendo, a estar pensando en los pendientes, a estar pensando en las lecturas, a estar, bueno, tomando nota de las cosas que me sirven para mi propósito y mis intenciones de aprendizaje. Y pues me parece que es maravilloso, ¿verdad? Porque no es que estoy encerrado 20 horas a la semana leyendo y leyendo y leyendo como un loco o escuchando 5 horas de lecciones a la semana, pero mi cerebro está trabajando muchísimas horas a la semana en el proceso de aprendizaje. Y bueno, hemos hablado acá incontables veces de que la pandemia probablemente marcará un antes y un después en la industria de la educación, porque vamos a pasarnos a una industria a una industria del aprendizaje donde el protagonista principal es la persona que aprende y no la Claro. persona que enseña, ni la Ujú, institución, ni los ujú, contenidos, ujú, ¿verdad? ujú. Entonces, siento que este curso ha sido diseñado después de la pandemia y siento que es excelente el diseño que tiene. Y lo otro que quería decir era que a lo largo de mi carrera he tenido mucha interacción académica y profesional con, con profesionales indios y pakistaníes. Y estas personas parece que todas son superdotadas en materia Sí, sí, matemática. sí. Y he tratado de indagar con ellos Ujú, mucho para tratar de entender por qué tienen tal robustez matemática. ujú, Y no pareciera haber mayor secreto al hecho de que para cuando tienen 8 años ya se saben las tablas de multiplicar hasta el 25, ¿verdad? Nosotros nos aprendemos las tablas hasta el 10 y nos las aprendemos de memoria. Las tablas de multiplicar, uno se las aprende de memoria. Entonces, en cualquier momento de la vida, a partir de los 8 o 9 años, sabemos que 8 por 9 es 72 y se acabó. Pero ellos saben cuánto es 13 por 17 también. ajá, Entonces, ajá. la capacidad de conexiones que tienen en su cerebro son muchísimo mayores para enfrentar cualquier problema que sea de Claro. naturaleza Ujú, matemática. ujú. Así que creo que yo quiero implementar eso aquí en la casa y decidí comprarme unas cartulinas para hacer las tablas de multiplicación y pegarlas en la pared, así como tenemos estos dibujos, pegar las tablas de multiplicación en la pared para en el transcurso de los próximos años aprendernos de memoria las tablas hasta el 25, ¿verdad? Ujú, ujú. Muy bien, sí. Eh, no sé por qué las tablas llegan hasta el 10 y uno llegaba en la escuela, te las iban enseñando y entonces hasta tercer grado tenía que saberte tales y después en cuarto grado tales y cuales y uno iba como esperando a que llegara la tabla del 9 porque ya la del 10 era cajonera, era solo poner ceros, ¿verdad?
pero nunca se nos ocurrió. Sí, creo que en los cuadernos, aquellos que traían un grabado de las tablas, venían la del 11 y la del 12, ¿verdad? Pero pudimos haber seguido allí adelante. Esto contrasta con las críticas que oigo a veces de alguna gente que dice, no, pero ¿para qué aprenderse las tablas si ahora con un teléfono uno tiene ahí esa cosa? Pero nunca te da la destreza, la soltura, etcétera, de saberse las tablas, ¿verdad? Eh, sí, yo tenía un buen amigo que sabía el trucos de multiplicación, ¿verdad? Porque multiplicar 13 por 17 se puede hacer, multiplicas el 3 por el 7 y haces no sé qué cosa, ¿verdad? Y te da lo que te da 221, no sé. Bueno, 221, ¿sí? no sé, Sí, pero por creo, ahí, creo que sí, sí, porque es 17 por 10 más 17 por 3, que son 51 más 170, 221, sí, ¿sí puede ser? 221, sí, sí, sí. Y entonces ese compañero eh, daba ahí una cátedra y los alumnos a veces le preguntaban, pero ¿cómo hace tan rápido? Y dice, es que yo me sé las tablas hasta el 40, ¿verdad? Bueno, pero sí, muy interesante la propuesta, ¿verdad? De aprender cosas. Muy bien. Eh, muy, muy llamativo también lo relacionado con esta, no era estrés, este atributo de poder manejar la mente como un conjunto no mente no, meterte en unas acciones y cuando pasaste de una acción a otra, olvidarte de la otra, no seguir pensando, ¿verdad? Recuerdo el cuento de aquellos monjes que no podían tocar a una mujer y tocarla, sí. A la orilla de un río un poco crecido se encontraron una mujer y entonces uno, seguro el que era más puritano o el que era más observador, se volvía a ver al otro, a ver qué iban a hacer y el otro que tenía más control emocional, seguro más años en la orden esta de meditadores, de monjes, simplemente tomó a la mujer, la llevó en sus brazos y al llegar allá, al otro lado del río, la puso ahí al lado. Y entonces caminaron y caminaron muy en silencio y allá a las horas el monje joven le dijo al monje mayor, vieras que me he estado pensando que cometiste una falta porque tocaste a esa mujer. Y aquel le dijo, sí, pero cuando llegamos a la orilla del río, yo la puse al suelo y la dejé ahí, tú no, tú sigues cargándola. ¿Verdad? Saber pasar de una situación a otra me llama la atención, es un atributo bien interesante, especialmente, imagínate, para una persona que tiene que entender con varias cosas a la vez, ¿verdad? Un controlador aéreo o, ¿cómo se llama? Jefe de camareros de un restaurante, etcétera. Tienen que ir dejando cada asunto que ya fueron resolviendo, dejándolo a un lado, ¿verdad? Bueno, eso desde luego que son formas de la mente para ganar en eficacia. Esta historia que me contaste del curso que estás haciendo en la Universidad Suiza, en la institución suiza, me llama mucho la atención. Me recuerda que en algún momento fui candidato para hacer una visita a un instituto en Alemania y el instituto quería saber qué era lo que yo quería hacer allá. Y bueno, sentarse a pensar qué es específicamente lo que querrías y ordenarlo y quitar las repeticiones y sacar las cosas que no tienen sentido y tal y cual, representan un esfuerzo previo al aprendizaje que predispone al aprendizaje, ¿verdad? Es como si a los estudiantes les dijeras la semana entrante, vamos a estar viendo tal tema, háganse preguntas sobre el tema. Luego, eso es
tal vez la parte relacionada con la mente, ¿verdad? Eh, la otra que también es relacionada con la mente es que cuando haces el esfuerzo de decir qué es lo que querrías lograr en una determinada actividad, estás haciendo lo que se llama en psicología una inversión afectiva. Fíjate, eh, dan una película en el cine hoy por la tarde y tú quieres irla a ver. ¿Cuándo hay más probabilidad de que de veras vayas al cine a verla? Si tienes nada más el deseo de verla o si ya compraste la entrada. Bueno, si ya compraste la entrada, tienes una inversión monetaria, pero que ilustra lo que es una inversión afectiva y que es cuando uno va a preguntar algo, el que te va a responder debería decirte qué es lo que querrías averiguar, por qué te interesa esto, con qué vas a conectar lo que yo eventualmente te responda. Y la persona que hubiera respondido a esas preguntas que te hace el coach o el maestro, habría hecho una inversión afectiva y habría elevado la probabilidad de aprender. Eso de, de estar de cuerpo presente en un aula, ¿verdad? Me parece a mí que es un fallo tremendo de la educación y le hemos puesto a los maestros la tarea de mantener la atención cuando lo que debería haber es algo como lo que estás señalando, que es un diseño del programa que haga indispensable que el estudiante pase por unas tareas de vinculación, de estimulación de la atención, de formulación de expectativas que predispongan al aprendizaje. Y todo eso ocurre, desde luego, entre nuestros sentidos y el cerebro. Eso es, a mí me deja muy impresionada la simplicidad del diseño del programa, y además me parece que es fantástico esto de aprender con propósito. Porque Sí. cuando uno entra a la universidad, lleva docenas de cursos y pasa por ellos y obviamente que aprende, pero no aprende con propósito, ¿verdad? Ningún curso está diseñado, por lo menos de los cursos que yo he hecho en mi formación académica, para aprender con propósito. En cambio, en 5 semanas, me están dando una cantidad de conceptos que yo los estoy reinterpretando y priorizando según cuál sea mi propósito. Ah, y lo que te comentaba de la bitácora de aprendizaje al final. Em, Eso es lo último que haces. Al final a la hora de entrega, haces la bitácora de aprendizaje, te formulan unas preguntas activadoras para que tú pienses en lo que aprendiste y lo redactes y lo entregues como una tarea. Pero en paralelo, yo me puse a crear desde la primera semana un mapa conceptual de las cosas que Ajá, he ido ajá. aprendiendo a partir de esa bitácora de aprendizaje. Y entonces, al principio de cada semana, he empezado la semana revisando lo que aprendí en semanas anteriores. Y mira, ha pasado 4 semanas desde que empezó el curso y las cosas que están anotadas en mi bitácora hace 2 semanas ya las tenía un poco distantes, ya no estaban tan presentes. Entonces creo que el esfuerzo de la bitácora es fundamental, pero la semana entrante que termine el curso, lo más valioso que me va a quedar es un mapa conceptual que en Claro. 2 minutos puedo revisar y repasar absolutamente todo lo aprendido, que es el famoso efecto de hacer un resumen de una lectura, ¿verdad? Uno hace Sí, un sí. resumen de una lectura para recordar de qué se trata. eh, Ujú, y, y al cabo de repasar este resumen varias veces, pues uno lo va interiorizando y se lo va aprendiendo y va pasando a ser ujú. parte de nuestro acervo cognitivo, ¿verdad? De nuestro repertorio de herramientas conceptuales y Sí. metodológicas, además, porque el curso que estoy haciendo es sobre gestión de crisis, que es un método. No Ujú, es el único, pero es el método que recomienda este instituto de gerencia y me parece que tiene todos los elementos necesarios para poder gestionar eh, durante y después de una crisis. ujú, ujú. Bien, yo con esto me doy
me doy por satisfecho. Creo que ha sido una conversación, como siempre, muy rica. No sé si tienes algo más para el cierre. No, un par de cosas, ¿verdad? Que pongamos mucha atención a todo lo que va a ir ocurriendo en el ramo de la neurociencia y que sigamos practicando las recetas elementales. Por ejemplo, las recetas elementales son eh, estarnos llenando de experiencias y de actividad, porque ninguna experiencia, ir a nadar a una piscina, ir a subir una colina, ir a correr, ninguna de esas experiencias deja de tener una influencia sobre el cerebro. Y desde luego, practiquemos algunas otras experiencias que son de contenido cognitivo, ¿verdad? Leamos, pongámonos en contacto con otro idioma, hagamos cosas con las manos, hagamos cosas con la mano menos diestra, ¿verdad? Aprendamos juegos nuevos y tal, porque eso apuesta a algo que mencionaste al principio de la conversación y que es sumamente importante, y es la neuroplasticidad, ¿verdad? Que las neuronas nuestras están interconectadas, pero no están interconectadas como la instalación eléctrica o como la instalación de una computadora, sino que están interconectadas con la posibilidad de modificarse con el uso, modificarse con el uso, ¿verdad? Este, somos como los, los objetos que cuanto más se usan, mejor rendimiento dan, ¿verdad? Y el cerebro es eso, cuanto más se utiliza, mejor rendimiento da. De vez en cuando deberíamos leer cosas al revés, de izquierda a derecha, ¿verdad? Deberíamos leer cosas con la página viendo para allá y yo leyendo desde el inicio de la página aquí por detrás, ¿verdad? Leer cosas en un espejo como escribía Da Vinci, ¿verdad? Etcétera. Muy bien. Ok, bueno, nos vemos la semana entrante. Te dejo un saludo de cumpleaños adelantado. Ah, muy bien, muchas gracias. Lo celebramos en los próximos días. Ujú, muy bien. Bueno, pa, Ok. hasta luego.